Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún irá de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí al tú morir en mi lugar. Tu gracia aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús
Jesús es mi todo. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Esperamos que estén bien en sus hogares y preparándose para el sermón. Queremos también informarles los anuncios de esta semana. Como ya saben, comenzó el Instituto Bíblico hace una semana ya aproximadamente. Volvieron de vacaciones y este lunes y martes se reúnen de las 19:30 a las 10 p.m. Para los estudios que están viendo de Biblia, panoramas del Antiguo y Nuevo Testamento y teología sistemática con el pastor Esteban Schneider y el pastor Pablo Uribe. También tenemos la oración el día miércoles de 19:30 horas a 21:30 horas. Esta se hace vía Zoom y estamos orando unos por otros. Ha sido un momento largo que Dios ha permitido que estemos vía Zoom y online en las transmisiones y en esto. Y bueno, el Señor nos ha permitido orar unos por otros en momentos de alegría y también en momentos difíciles juntos. Entonces la idea es estar ahí orando por otros también y creciendo en amor al preocuparnos por otros hermanos. Este sábado también hay reunión de jóvenes a las 17:30 horas, de 17:30 horas a 19:30 horas. Están con nuestro hermano Juan Francisco y nuestra hermana Carola en la reunión de jóvenes vía Zoom también. Los links tanto de la oración, de Instituto Bíblico y de reunión de jóvenes se entregan en el caso de oración y reunión de jóvenes vía WhatsApp y en Instituto Bíblico a través también de los medios internos de los profesores con sus alumnos. Eh, por último, recordarles las transmisiones siempre de los días domingos, donde está el culto general a las 12 p.m. y están las reuniones las transmisiones de párvulos intermedio e intermedio 2 de la escuela dominical y hay nuevos horarios. Estos horarios son a las 10:30 AM, 11 AM y 11:30 AM. 10:30 AM para párvulos, 11 AM para intermedios y 11:30 AM para intermedios 2. Esto es vía Facebook y donde se publican los eventos como estrenos y ahí sale todo esto. Queridos hermanos, Dios les bendiga y esperamos vernos pronto. Una última cosa que quisiera recordarles también, hermanos, es que los podcasts que se están publicando a través de la plataforma forma Anchor, que hace que esto se pueda escuchar en Spotify o en podcast de Apple. Entonces, ya hay un nuevo capítulo de, de estos podcasts enfocados a la iglesia de Benecer, que tiene que ver con temas de consejería bíblica, temas de cómo tratar el corazón de forma práctica en momentos de angustia, cómo luchar con la angustia, con tristeza y temas prácticos también parecidos. Y les animamos a que estén pendientes de ellos. Estos salen cada viernes generalmente y ya se ha publicado uno nuevo del viernes pasado. Hermanos, Dios los bendiga y estamos ya atentos a escuchar su palabra. Un abrazo muy grande y que el Señor los guarde. Bendiciones. ¿Cómo están, amados hermanos en Cristo? Los saludo en el nombre del Señor. Gracias por la oportunidad de juntarnos un día más a través de estos medios de comunicación. El Día del Señor, un día domingo en donde podemos celebrar a través de este medio virtual el Día del Señor y podemos estudiar la palabra y podemos animarnos en momentos difíciles que estamos viviendo. Queremos seguir meditando en la palabra y en la profundidad de ellas. Vamos a seguir hoy día en el estudio de Romanos capítulo 5. Este estudio que nos ha ayudado mucho a entender y a tener la seguridad en Cristo, que es importante en los momentos difíciles que el país está viviendo y el mundo entero está viviendo.
Ya llevamos más de 10.000 fallecidos y claramente esperamos que este mensaje sea de mucha ayuda, de mucho consuelo en los momentos difíciles que estamos viviendo. Esperamos en el Señor que su palabra sea expuesta y que su palabra anime a cada uno de nosotros y que su palabra nos guíe a tener mucho más segura la esperanza de un reino futuro. Sabemos que el Mesías viene pronto. Sabemos que el Señor Jesucristo viene a instaurar su reino prontamente. No sabemos cuándo, no sabemos si esta generación lo va a ver o la generación de nuestros hijos, pero sí la palabra de Dios nos muestra claramente algo, que Jesús viene pronto. Y si Jesús viene pronto, nosotros necesitamos fortalecernos en la palabra, en la fe y en las buenas obras. Y dicho eso, queremos seguir adelante con nuestro estudio, que se llama Tres elementos de la justificación por la fe en Romanos capítulo 5. Y vamos a leer la palabra y después vamos a desglosar los puntos importantes que vamos a ver hoy día. En Romanos capítulo 5 dice lo siguiente: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias por la oportunidad que tenemos de aprender de ti. Gracias por el apóstol Pablo, que usted lo inspiró con su Espíritu Santo y lo transformó en un gran hombre de misiones, en un pastor, en un apóstol, que fundamentó, Señor, el mensaje apostólico y fundamentó, Señor, el discipulado y el crecimiento espiritual en la iglesia. Gracias, Señor, por sus palabras y también gracias por esta carta a los primeros hermanos en Roma, que sin duda para nosotros va a ser de mucha aplicación en el momento en el cual estamos viviendo. Te agradezco, Señor, por tu palabra y por lo que estamos viviendo en nuestra vida. Y gracias, Padre, porque día tras día estamos creciendo a la imagen de nuestro gran Señor Jesucristo. Bendiga este tiempo y te pido que me utilices, Señor, como un hombre de Dios para exponer tu palabra, humildemente, guiado conforme a su verdad, y que sea solamente como el mesero que lleva la carne a la mesa, pero no como el cocinero. Ayúdame, Señor. Guíame con tu Espíritu Santo para poder exhortar, animar y guiar a aquellos que lo necesitan. Una palabra de ánimo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tres elementos de la justificación. Hemos estado viendo a lo largo de ya algunas semanas la importancia de la justificación por la fe en Romanos capítulo 5. Y lo que vamos a ver hoy día es el resultado actual de la justificación. Hemos estado desglosando la paz, hemos estado desglosando la gracia, y hoy día terminamos de entender la esperanza. Vimos que tenemos paz para con Dios como resultado de la justificación, también que tenemos acceso a Dios mismo, al mismo revelado en el Antiguo Testamento y tanto como en el Nuevo Testamento. Y también tenemos la esperanza en la gloria de Dios. Y en medio de esa esperanza nos va a dar una seguridad eterna. Y dentro de esa seguridad vimos que, porque sabemos lo que produce la tribulación en los versículos 3 y 4, que nos produce esperanza. Y esa esperanza en el sufrimiento nos va a afirmar la seguridad de la salvación que tenemos. En el segundo punto que hoy día solamente nos vamos a desglosar del capítulo 5:5, dice, porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Entonces, el día de hoy lo que vamos a entender y prácticamente vamos a tratar de profundizar en el versículo 5, que nos ayuda a entender cómo Dios derrama, cómo Dios establece su amor en nuestros corazones y cómo nosotros podemos vivir con esa esperanza. En el mundo de Pablo, más o menos en el año 58, donde él ingresó o hizo esta carta desde Corinto, en la época había muchos esclavos y algunos de estos esclavos habían ganado la libertad.
Y estas libertades le permitían ser parte de algunas iglesias. Si bien es cierto, todavía no comenzaba más o menos en este contexto la persecución romana o la persecución política romana hacia los miembros cristianos, el apóstol Pablo quiere fortalecer estratégicamente el evangelio en Roma. Sabía que era el centro político, económico del imperio, y habían gran diferencias, tanto personas con mucho lujo, pero también con gran pobreza. Ahora, claramente esto no ha cambiado mucho en el mundo en el cual vivimos. Ahora, algunos de ellos habían ganado la libertad y otros necesitaban entender cómo se podían someter al Estado romano, y principalmente a todo lo que mostraba el Estado romano. Y en medio de todo esto, no sabemos cómo llegó el cristianismo a Roma, pero habían unos entre 20.000 a 30.000 judíos y unas 20 sinagogas en Roma. Y los romanos comenzaron a tener, los ciudadanos romanos estaban divididos en gentiles y en judíos que se habían convertido al Señor, y algunos de ellos necesitaban entender el fundamento de la salvación y necesitaban entender claramente quiénes podían entrar al reino de los cielos y quiénes tenían la seguridad de entrar al reino de los cielos. El apóstol Pablo desglosa el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, 4, a mostrar la pecaminosidad del ser humano y que toda la raza humana está en pecado y que Dios había dado solamente la ley con un solo propósito, para mostrar la pecaminosidad del ser humano, y por ende no tenían excusa, no podían refugiarse o en las buenas obras, o en la ley, o en cierto grado en algún tipo de religiosidad. Entonces, tanto judíos como gentiles estaban condenados y necesitaban entender la justificación por la fe. Un evento importante que es declarar justo a un culpable, y en todo lo que él ha hecho y todo lo que él ha hecho contra un Dios santo es declarado justo delante de Dios. Y Dios va a mostrarnos a través de la carta a los romanos la importancia de la profundidad de esta doctrina, que es parte importante de la Reforma, es parte importante de más o menos hace 500 años atrás, que cambió el mundo, cambió la mente y cambió significativamente la historia de la iglesia cristiana. Ahora, en estos elementos, Pablo estaba en Corintio, más o menos como dijimos, en el año 58, cuando escribió esta carta a los romanos que vivían en la capital del imperio. Ahora, lo importante es que los romanos también, este libro es muy importante, y tanto judíos como gentiles necesitaban entender que Dios es justo y va a castigar o va a condenar tanto judíos como a griegos. Por lo tanto, todos pecaron, tanto judíos como gentiles, y los judíos no eran superiores a los ojos de Dios por haber sido descendientes de Abraham. Y Pablo, en una forma fantástica, en el capítulo 4, nos proclama herederos según la promesa por la fe de Abraham. Y dicho eso, mira lo que dice en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 23, dice: y no solo por él, hablando de Abraham, escrito que le fue contada. La idea es que de alguna forma está utilizando un término contable, le fue contado por justicia, sino que también nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que le levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Entonces Pablo ya desglosó en el capítulo 5 los resultados, como dijimos dijimos anteriormente, el resultado de la justificación por la fe. Tenemos paz para con Dios, es decir, ya Dios no nos ve como enemigos, sino que nos reconcilia consigo mismo. Tenemos acceso por la gracia de Dios al trono de la gracia, tenemos acceso a Dios mismo, al Dios revelado del Antiguo Testamento, y por ende vamos a tener mucha paz en nuestro interior. Y dice que en el versículo 3 y 4, dice que, hablando del capítulo 5, y no solo, sino que también nos gloriamos, es decir, nos enorgullecemos
en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Entonces, el apóstol Pablo, una vez que nos muestra el resultado de la justificación, de la paz, la gracia, el acceso al Dios Trino, nos resalta algo importante que dice que tenemos acceso en esperanza a los momentos difíciles. Cuando tenemos momentos difíciles en nuestra vida, el apóstol Pablo nos muestra que va a producir, este sufrimiento va a producir paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y conectando con este versículo, el versículo 5, dice, este versículo es la conclusión del argumento del apóstol Pablo en referencia a los resultados de la justificación por la fe. Pablo vincula al final del versículo la palabra esperanza, elpis, la acción de esperar con confianza lo que se espera en base de la esperanza, la causa o la razón de ser. Por lo tanto, en el versículo 4 dice, y la paciencia produce carácter probado por los momentos difíciles, el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona o no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Y hoy día lo que vamos a ver es cómo Dios muestra su amor para con nosotros, aunque, como dice el mismo Pablo en Roma, aunque siendo pecadores, Cristo nos derrama su amor y nos rescata de la vida en tinieblas y la vida en pecaminosidad que teníamos. Según el doctor Thomas Rainer, dice lo siguiente: en el versículo 5 examina la esperanza desde otro ángulo el apóstol Pablo. La esperanza que tienen los creyentes que no traerá vergüenza. Según él, la idea aquí tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, donde ellos confían en Dios y tienen seguridad de que van a ser vindicados por depositar su confianza en él. Sabemos que el Antiguo Testamento va mostrando la historia de Israel, la historia de una nación, la historia de los momentos difíciles de una nación, de situaciones, de la conquista de la tierra prometida y las dificultades que tuvieron tanto con las naciones vecinas y tanto con la opresión extranjera. Y el doctor Thomas Rainer nos va a mostrar esto de la importancia de cómo el pueblo de Dios clamó y le estableció esperanza, mostrando el amor de Dios en sus corazones. Mira lo que dice en Salmos capítulo 22, versículo 5. Clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. El pueblo de Dios a lo largo del Antiguo Testamento no fue avergonzado cuando confió en el Señor. En Salmo capítulo 25, versículo 3 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. En el mismo 25:20 del Salmo dice, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Entonces Pablo está diciendo que la esperanza, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza, y esta esperanza no avergüenza, no nos va, como dice la versión de las Américas, desilusionar, no nos va a avergonzar, la esperanza que tenemos en Dios no es una esperanza en hombre, sino que tenemos una esperanza segura en los méritos de Cristo. El Salmo 119, fíjate lo que dice hablando de la esperanza que no nos avergüenza. En el Salmo 119 que nos muestra la importancia de la palabra en el Antiguo Testamento. Dice en el versículo 3, aborrezco a los hipócritas, empero amo tu ley. Tú eres mi escondedero, mi escudo, en tu palabra espero. Apartados de mí los malhechores, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Sostenedme conforme a tu promesa, y para que viva y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Sosténme para estar seguro.
y que continuamente preste atención a tus estatutos. Has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su engaño es en vano. Es como la escoria que has quitado de la tierra a todos los impíos. Por tanto, amo tus testimonios, mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. El salmista en el versículo 116 del Salmo 119 dice, sosténme conforme a tu promesa para que viva y no me dejes que me avergüence de mi esperanza. Tenemos una esperanza segura, tenemos una esperanza de la revelación de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Tenemos la esperanza de la renovación de todas las cosas, la tierra nueva, el cielo nuevo, un reino de justicia, de paz, sin pecado, sin lágrimas, sin pecaminosidad, sin sufrimiento, sin momentos difíciles. Entonces el apóstol Pablo nos está mostrando en el versículo 5 que esta esperanza no me va a avergonzar, no me va a avergonzar. Y como dice el doctor Reiner, dice que examina la esperanza de otro ángulo, porque los creyentes del Antiguo Testamento no tuvieron vergüenza, se aseguraron de la esperanza y de la seguridad que algún día serían liberados de la opresión. La esperanza no va a avergonzar. Y la siguiente palabra también tiene una raíz en el versículo 5 que establece la idea central de la seguridad que el apóstol Pablo nos quiere mostrar en el Evangelio, en Cristo. Y nos quiere entregar una seguridad. Dice, la firmeza de la obra de Cristo. Por tanto, la esperanza no te deshonra, no te avergüenza. La palabra kataish, no, que quiere decir avergonzar, la idea es que los creyentes no experimentarán vergüenza, pero también nos da la razón. No es que Dios nos va a avergonzar y nos va a hacer perder nuestra salvación. Si Dios nos salvó, nos da mucha seguridad en Cristo. Si Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, si nos trajo de las tinieblas a la luz admirable, dice que tenemos una esperanza segura. No es una esperanza que depende de nosotros, es una esperanza que depende de Dios. Por lo tanto, el resultado de mi seguridad no depende de mi forma de pensar, sino de lo que Dios revela en su palabra. Y fíjese lo que Pablo dice por la razón de por qué la esperanza no nos avergüenza o no nos desilusiona. Dice que porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Los creyentes no experimentarán vergüenza porque el amor de Dios, la prueba de esa afirmación es el amor de Dios derramados en los corazones por medio del Espíritu Santo. El texto es claro en mostrarnos que el amor de Dios ha sido vertido en la vida del creyente. Una de las meditaciones más profundas que tenemos en la palabra de Dios es para tratar de definir el amor de Dios de una manera clara y comprensible, porque no es como nosotros pensamos para la vida de los creyentes. Muchos van a tratar de hablar de una caricatura del amor de Dios con diferentes ilustraciones comprensibles de acuerdo a la cosmovisión de la audiencia. Es como un Santa Claus, es como un abuelito Dios, es como una persona en la cual yo le puedo engañar. Pero la expresión más profunda del carácter de Dios es el amor de Dios. Aunque Dios ama a todas las personas, está especialmente comprometido a tener una relación sacrificial y leal con su pueblo, con aquellos que Él rescató, con aquellos elegidos. Entonces, Él es leal con su pueblo. Y por esta razón descrita anteriormente, es muy importante definir rotundamente el amor de Dios y no una caricatura del amor de Dios. Porque si tú o yo tenemos una desviación del amor de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a tener resultados de estas pecaminosos en nuestro corazón, en nuestra mente, porque no estamos entendiendo la profundidad de un atributo de Dios. Esta expresión del carácter, como dijimos, más profunda, vamos a hablar de una definición más profunda. El amor perfecto de Dios es su determinación de entregarse a sí mismo por los demás.
y su afecto por sí mismo y por su pueblo. Esta definición afirma que Dios tiene afectos o emociones, pero de nuevo es necesario observar que estos afectos o emociones de Dios no son pasiones que los mueven. ¿A qué quiero decir esto? Sino que principios activos por los cuales Él expresa sus temperamentos santos. ¿Qué quiere decir con esto? Es que Dios no se deja mover por las emociones, sino que Dios muestra su amor con perfección. Dios no es insensible ni incapaz de compasión. Eso no quiere decir que Dios no es amor y que no va a tener compasión por ti o por mi persona cuando estemos pasando momentos difíciles de sufrimiento. Sin embargo, imaginar que Dios se vea sorprendido por las fluctuaciones emocionales o es un entendimiento no bíblico de sus afectos o emociones. No lo podemos manipular a Dios. Dios no puede ser manipulado por mi forma de pensar, por mi forma de hacer, por mi forma de querer. Entonces, en esta definición de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, es la esperanza en el Evangelio, la esperanza que tenemos de la renovación de todas las cosas. Y este amor es el amor ágape. Ágape puede ser visto como un sustantivo y también visto como un verbo o una forma verbal. Es el amor cristiano. También puede ser traducido en algunos contextos como la comunión o la cena de comunión con el Señor. Tanto el sustantivo como el verbo de la palabra es de suma importancia para reconocer las características palpables del Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Hoy día voy a mostrar un pequeño panorama del amor bíblico, es decir, una pequeña doctrina bíblica o una teología bíblica del amor en el Antiguo Testamento. Podríamos tener una clase completa del amor de Dios, pero al momento de mostrar una lista de los versículos panorámicos del amor de Dios a través de la Biblia, vamos a entender más profundamente cómo se refleja esta característica o este atributo tan importante que Pablo muestra acá en el versículo 5. En el contexto del destierro en Israel, en el Antiguo Testamento, antes de entrar a la tierra prometida, Dios repite la ley en varias oportunidades y la repite en el libro de Deuteronomio. Una vez que la entrega en el Éxodo, en el libro de Deuteronomio, antes de entrar a la tierra prometida y principalmente antes de que Josué tomara el mando después del liderazgo de Moisés, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 37, dice lo siguiente: porque Él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de ellos. Y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando de ti naciones más grandes y más poderosas que tú para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. Entonces está mostrando que por amor a Israel y por amor a él mismo, Dios derribó a las naciones enemigas. En el mismo contexto, en el Deuteronomio capítulo 7, dice que versículo 7, dice: el Señor no puso su amor en vosotros, ni escogió por ser más numeroso que otro pueblo, pues erais más pequeño que todos los pueblos. Más porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. De la misma manera como se nos refleja en el Antiguo Testamento, lo hizo con nosotros. No nos escogió porque éramos mejores personas. El apóstol Pablo muestra esta misma idea en el Nuevo Testamento. No nos escogió porque éramos lo mejor del mundo, sino que escogió lo peor del mundo para avergonzar a los fuertes del mundo. En este capítulo, en el contexto de la repetición de las leyes santas en el Antiguo Testamento hacia el pueblo de Israel, leemos los pasajes que pareciera que también hay un Dios de discriminador. Entonces, vimos en los versículos de Deuteronomio que Dios los escogió no porque fueran mejores y que también por amor a él mismo le estableció descendencia y también por amor a su pacto, por amor a sus promesas, que desde la descendencia de Abraham iba a establecer una nación en la cual iba a venir el Mesías, el cual iba a ser el Salvador del mundo y eliminar la maldición del pecado. En Deuteronomio 23
nos muestra, como dijimos anteriormente, en estos pasajes va a hablar de las leyes santas para que el pueblo pudiese mantenerse un grupo de hombres de Dios santos sin manchas y fueran ejemplos a las demás naciones. En el Deuteronomio 23 muestra su prueba de su amor, y si lo leemos en vuelo de pájaro, parece un Dios discriminador. Fíjese lo que dice Deuteronomio 23 del 1 al 5. Ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. Ningún bastardo entrará a la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún la 10ª generación entrará en la asamblea del Señor. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Porque no fueron a vuestros encuentros con pan y agua en el camino como salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, y en Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Según el contexto de lo que leímos anteriormente, en Génesis capítulo 19, versículos 30 al 38, los amonitas y los moabitas, que son fruto del incesto de las hijas de Lot. Lot tuvo relaciones sexuales con sus hijas una vez que salieron de Sodoma y Gomorra. Estas lo engañaron con vino y posteriormente tuvo relaciones sexuales con él. Esta no fue la razón por las cuales a los amonitas y los moabitas, los descendientes de las hijas de Lot, en primera instancia no podían estar en la congregación, sino que los amonitas no mostraron compasión hasta Israel cuando venían saliendo de Egipto, sino que demostraron una actitud hostil contra los israelitas entre su viaje a Canaán. Los moabitas emplearon un falso profeta, a Balaam, hijo de Beor, para maldecir a los israelitas, y este evento está registrado en Números capítulo 22, versículos del 5 al 6. Usted lo podría leer. Pero Dios intervino e intercambió la maldición de Balaam en bendición por causa de su amor hacia Israel. Y ahí es donde vemos que Jehová, tu Dios, te convirtió la maldición porque Jehová, tu Dios, te amaba. Si leemos a vuelo de pájaro los versículos del Antiguo Testamento, vemos un Dios discriminador que no va a dejar entrar a los amonitas, a los moabitas, a las personas extranjeras, y tampoco va a dejar entrar a los castrados, a aquellos que han, por una o por otra nación eunuco, han perdido su miembro viril. Pero no es la forma de discriminar o tener un mal entendimiento de las características de Dios. Por eso tenemos que tener una teología bíblica del amor de Dios y de este atributo. Dios muestra su amor para con nosotros. Aunque nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, de las tinieblas a la luz. Y de la misma forma va mostrando su amor para con Israel. A pesar de los momentos difíciles, a pesar de los reclamos de Israel, a pesar de la idolatría de Israel, a pesar de que tenía un liderazgo maravilloso por parte de Moisés, a pesar de que Josué, Dios peleó con él para conquistar la tierra. Y ahí va mostrando su amor de una forma increíble. Como dice en el versículo 23, Jehová convirtió esta maldición de Balaam en bendición. Y él, por esa razón, no los va a permitir entrar en la tienda santa, en el lugar de la santidad. Por eso Israel necesitaba entender el amor de Dios. Por eso Israel necesitaba entender que los cuidaba de la contaminación, de la pecaminosidad de las tierras extranjeras y de los vecinos extranjeros para mostrar la santidad en ellos. Pero Dios tiene tantas promesas futuras para Israel y su pueblo santo que es casi imposible no pensar en el amor de Dios a pesar del rechazo de su pueblo. Dios en reiteradas oportunidades, a través de los profetas, a través de los líderes, a través de las circunstancias, a través incluso de naciones enemigas, va mostrando en diferentes formas el amor de Dios hacia su pueblo escogido.
lo aflige, lo hace pasar por momentos difíciles, lo hace pasar por desesperanza, mostrando su amor para que fluya la santidad en ellos. De la misma manera, Dios va a establecer ese amor derramado para con nosotros. Y por eso Pablo en el capítulo 5 dice que la tribulación produce paciencia, sabiendo que la paciencia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. Y esa esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado, registrado en nuestros corazones. Fíjense el amor de Dios registrado en momentos, en profecías futuras hacia Israel, a este Israel que rechaza a Dios. Isaías capítulo 43, versículos del 1 al 4. Dice, más ahora, así dice el Señor tu creador, oh Jacob, que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por aguas, yo estaré contigo. Y si por ríos, no te anegarán. Cuando pases por fuego, no quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, que ha dado a Egipto para tu rescate. A Cus, a Seba, el lugar tuyo, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Daré a otros hombres el lugar tuyo, a otros pueblos por tu vida. En reiteradas veces, en reiterados momentos, Dios va a mostrar su amor, va a mostrar una característica importante que tiene que ver el amor con la santidad, que tiene que ver cuando tú sufres o cuando sufría el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a través de las naciones vecinas, era para sacar la pecaminosidad, sacar la idolatría y mostrar su inmenso amor. La disciplina hacia los hijos, la disciplina hacia su pueblo escogido, la iglesia en este contexto es de la misma forma. Y también en el futuro, cuando Israel pase por los momentos difíciles, el remanente escogido logre entender, como dice Zacarías, y logre llorar por aquellos que traspasaron, van a lograr entender que el amor de Dios siempre estuvo con ellos. En Jeremías capítulo 31, en donde nos muestra la promesa del nuevo pacto y que en donde nosotros disfrutamos también y somos parte de esta promesa del nuevo pacto y de alguna forma ellos van a disfrutar en el reino venidero. Dice en el versículo 1 de Jeremías 31, dice, en aquel tiempo declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor, ha hallado gracia en el desierto, el pueblo que escapó de la espada. Israel, cuando iba en busca de reposo, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por esto te he traído con misericordia. De nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel, de nuevo tomarás tus panderos y saldrás con danzas como con los que se divierten. De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria y plantarán las plantas y las disfrutarán, porque habrá un día en que clamarán las guardas en la región montañosa de Efraín, levantamos y subamos a Sión al Señor. Van a venir días en los cuales Israel, en el tiempo del Mesías, en el tiempo establecido en el cual Él va a mostrar su reino, que Israel va a saltar de alegría y va a glorificar a este Dios que lo ama. Y de la misma manera, como ejemplo para nosotros, Dios está mostrando tu amor en medio de su amor, en medio de la aflicción más difícil que puedas estar viviendo en tu vida. Es una demostración profunda del amor de Dios. Que el reino milenial será evidente, el reino de Cristo palpable y de mucha justicia, en donde el amor de Dios será ejemplo para todas las naciones y adorarán a nuestro gran Rey Jesús. Fíjese un poquito más adelante, en Isaías capítulo 56, versículo 1 al 8. La importancia de guardar el pacto con Dios. Así dice el Señor, preservad el derecho y haced justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia será para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, y el hijo que guarda, que a ellos se aferra, que guarda del día de reposo sin profanarlo,
que guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dice el Señor. Los eunucos que guardan mis días de reposo escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Le daré en mi casa, en mis muros, un lugar, un nombre mejor que el de los hijos y de las hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor, para sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, declara el Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel, y todavía los juntaré a otros, a los que ya reuní. Qué maravilloso está el amor. Para los que piensan que Dios ha rechazado a Israel o Dios ha reemplazado a Israel, Dios va a hacer muchas maravillas. Incluso los eunucos van a ser parte, como dijimos en el Deuteronomio y como vimos también en algunos pasajes del Antiguo Testamento, que Dios rechazaba a los eunucos que no podían entrar en la Tierra Santa con el único objetivo para salvaguardar de la pecaminosidad y de la santidad de un pueblo escogido, sacerdocio, santo, real sacerdocio en el Antiguo Testamento que era Israel. Israel le rechaza, pero Dios va mostrando sus muestras de misericordia y de amor, incluso a través del sufrimiento, a través de los momentos difíciles. Y acá en Isaías 56, que nos muestra la importancia de los eventos futuros del reino de Dios, cuando las naciones van a venir a buscar consejo al Rey de Reyes, al Mesías, al Cristo, y a Israel van a buscar consejos estas naciones. Los eunucos y los extranjeros van a poder estar en el reino del Mesías. Y esto me ha puesto a pensar muchas cosas. Estamos en un contexto hipersexualizado. Estamos en un contexto en donde incluso hay hombres que han cambiado su sexo para sentirse una mujer y se han operado. Pero si tú a lo mejor has pensado en eso, y que estás viendo este video, y que a lo mejor te operaste y perdiste tu miembro viril, esto nos da mucha esperanza, que Dios sigue teniendo misericordia contigo por medio de Cristo. Qué profundo es el amor de Dios. Hasta estas personas que incluso han mutilado su cuerpo, Dios los ama. Y en cierto grado no sabemos en el contexto de por qué habla de aquellos que han mutilado su cuerpo por servir, en este caso, a otro rey o por servir a otras personas. Dios, en su gracia y en su misericordia, en su reino milenial, van a poder adorar, y los extranjeros van a poder adorar al Mesías, al Rey de Reyes, en que cierto grado muchas personas van a pensar que serían rechazados de la sociedad. Ahora vemos cómo se registra en una forma más evidente el amor de Dios en la persona de Jesucristo. Un destacado teólogo dice lo siguiente: Dios es un ser tripersonal que ama tanto a los impíos humanos que el Padre ha dado a su Hijo, el que su Hijo ha dado su vida, y el Padre e Hijo juntos ahora al Espíritu para salvar a los pecadores en situación angustiosa hasta lo incomprensible y llevarlos a una gloria también incomprensible. Crear en esta sorprendente realidad del amor divino y sentirse desbordado por ella es lo que engendra y sostiene el amor de Dios al prójimo, que existen los dos grandes mandamientos de Cristo. Nuestro amor hacia los otros y para tenerlo como modelo. Ahora, ¿cuál es el amor derramado hacia nosotros? Es el amor ágape. ¿Cuál es el significado del amor de ágape de Dios?
claramente en este supremo pasaje en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, dice lo siguiente, versículo 43. Habéis oído que dijo, amarás a tu prójimo y oirás y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a la imagen de Dios, que hace caer su lluvia sobre los justos e injustos, sobre buenos y malos. Es decir, el margen de cómo un hombre sea, Dios no procura para él sino su mayor bien. Hombres que eran lejos de Dios los llama por su misericordia. Hombres que probablemente eran despreciados por la sociedad los llama con su misericordia y entrega su amor. Incluso para entender la forma del derramamiento de amor hacia un creyente, en Mateo capítulo 5 dice que nosotros incluso deberíamos amar a nuestros enemigos como Él amaba o nos amó a nosotros siendo enemigos de Él. Nos reconcilió consigo mismo. Y en Mateo 22, versículo 35 dice, uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. En varias cartas del apóstol Pablo y en el Nuevo Testamento registran muchos versículos del amor de Dios. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 32, dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. Sed pues 5:1 de Efesios, imitadores de Dios como hijos amados. Como Él nos amó, nosotros debemos ser imitadores de Dios. Andad en el amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como ofrenda, como fragante aroma. En 1 de Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. En conclusión, el don del Espíritu Santo demuestra que los creyentes serán liberados de la ira de Dios. Fíjese lo que dice. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y que es importante, posteriormente en el versículo 7 dice, 6, porque aunque éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por uno justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. El don del Espíritu Santo se demuestra que los creyentes han sido librados de la ira de Dios. Dado que el amor de Dios reivindica la esperanza de los creyentes. Es un genitivo el amor de Dios. Debe entenderse como un genitivo subjuntivo. Eso es un término muy técnico, pero dice que porque la mayoría de los comentaristas habla de esto, la idea es que la frase denota el gran amor de Dios que ha tenido con nosotros en el texto original. Esto se enfatiza que el amor de Dios es espontáneo. Dios no nos ama por nada de lo que ve en nosotros, sino que nos ama porque nos ama. Qué importante es eso. Él enfatiza el amor espontáneo.
enfatiza y refuerza la interpretación de la palabra del amor de Dios, que implica que Dios ha derramado su amor. El texto es ekechitai, que quiere decir que refuerza el derramamiento pasivo del amor de Dios hacia nosotros. Implica que Dios ha derramado su amor. El amor es un regalo de su mano. Y obviamente el don del amor se entiende a los creyentes porque Él los ha cambiado. Este es un tema que se incorpora en todo el contexto. Pablo habla del derramamiento del amor de Dios, no tan solo en una forma, en una forma espontánea, sino que es por medio del Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad. Padre amándote. Cristo pagando el precio por ti, declarándote justo por la obra en la cruz y derramándote su amor en tu vida, para que le derrames ese amor a otros y puedas ser luz y sal de la tierra. En varios textos se refiere al derramamiento del Espíritu Santo y no tenemos el tiempo para hablar de esa palabra, pero es el don de la nueva era la nueva época del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es derramado en la vida de los creyentes. Ahora, el amor de Dios se experimenta cuando el Espíritu se derrama en nuestros corazones, lo que indica que el Espíritu llena a los creyentes del amor de Dios. A lo que Pablo se refiere aquí es la experiencia dinámica del Espíritu Santo en la vida personalmente. Los creyentes saben que serán librados de la ira de Dios porque experimentan el amor de Dios y por ellos a través del ministerio del Espíritu Santo y están seguros que Dios los ha amado, por tanto serán librados de la ira venidera. Serán librados del infierno, del enojo de Dios, serán librados de la ira de Dios en contra de los pecadores. Serán librados del infierno, de la tribulación, serán librados del enojo santo en contra del pecado. Por lo tanto, ellos claramente por la obra del Espíritu Santo en sus vidas entienden que son salvos, entienden y le dan gloria a Dios. Para terminar, el amor de Dios ha sido derramado en los verdaderos creyentes, es evidente. Porque describe a los creyentes. Ahora, esto hace que describe a los creyentes verdaderos. Es muy importante para nuestro contexto. Pablo a las iglesias de Tesalónica les escribe para diferenciar a aquellos que están viviendo en agradecimiento evidente del amor de Dios, que es desbordado de ellos más y más hacia otros. Un verdadero cristiano sabe y comprende que ha sido librado de la ira venidera y que claramente vive en temor y en temblor. Entonces, si Dios te ha amado, como dice aquí, dice en el versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y mucho más, habiendo sido justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Perdónenme. Y si tú entiendes, y yo entiendo, que soy un verdadero cristiano y sé que he sido salvado de la ira de Dios, necesito vivir con temor y temblor sabiendo que Él viene a buscar a su iglesia. Si entiendo que Dios ha derramado su amor por medio de su Espíritu Santo y me ha mostrado vez tras vez su amor para mí, necesito vivir con temor y temblor. Porque sabemos y reconocemos que el amor de Dios me protege, me santifica y me produce fruto espiritual abundante. Mientras los que no tendrán la ira de Dios delante de ellos. Ahora, ¿cómo sé que Dios me ama? Es una buena pregunta. ¿Cómo sé que Dios me ama tanto y ha derramado su amor para mí? ¿Sabes cuál es la respuesta? Es que si has sufrido, has vivido momentos difíciles con tu pecado, de otras personas,
por enfermedades, por circunstancias, por momentos en los cuales no tenías esperanza, Dios te ama. Porque Dios te está permitiendo sufrir. Y en ese sufrimiento, Dios te muestra tu amor, su amor. Ahora es incomprensible. ¿Cómo? Si Dios me ama tanto, ¿por qué me deja sufrir? Ha derramado su amor para con nosotros, te aflige y sufres. Pero tu fe hace que perseveres deseando más y más ver la gloria de Dios. Fíjate lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3 al 12. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Y esta señal es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y darlos alivio a vosotros que sois afligidos. Y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán castigo de eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor y de su gloria y de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos, en aquel día, para ser admirado entre todos los que han creído, para que nuestro testimonio sea creído por vosotros. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere digno de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que está diciendo Pablo acá es que estaba contento porque ellos seguían amando a muchos más y más, hablando del evangelio, predicando el evangelio, siendo una iglesia madura, siendo una iglesia porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones y habían entendido que porque Cristo los había amado siendo pecadores y que los habría librado de la ira venidera. Entonces Pablo los anima diciendo que es evidente en el versículo 5, esta señal es evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios por la cual estáis sufriendo. Si somos perseguidos por predicar el evangelio, si estamos sufriendo por ser hombres de Dios, hombres correctos, mujeres correctas, mujeres íntegras en este mundo caído, vamos a ser dignos, considerados dignos del reino de Dios. Por eso en verdad estamos sufriendo. Por lo tanto, Dios muestra su amor cuando tú sufres por el evangelio, por el reino, cuando tú sufres en forma injusta, es cuando se muere un familiar sin entender por qué, o cuando tienes una enfermedad sin entender por qué, o porque tienes problemas económicos, o porque tenemos un estado que nos aflige, o porque tenemos momentos difíciles. Y fíjese lo que dice en el versículo 6 de 2 de Tesalonicenses 1. Porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Entonces, todos los que nos han perseguido, todos los que han dicho cosas indignas de nosotros, todos aquellos que están firmes en hacernos sufrir en esta tierra, o Dios ha permitido, fíjese lo que pasa con ellos. Les va a dar una retribución. Y a nosotros darnos el alivio
que sois afligidos, también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluido de la presencia de Dios y de su poder, y cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, para ser admirados entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por nosotros. Va a venir el momento en el cual Dios permite con su amor que sufras, que pases momentos difíciles de angustia, que consideras que Dios no está, que Dios no te escucha, consideras que Dios no está, pero te está haciendo crecer, te está haciendo sufrir, en el sufrimiento te está mostrando su amor. Pero ¿cómo? Dios te golpea, no. Te está haciendo sufrir para que desees, para que lo desees, para ser digno del reino, considerando digno del reino. Es una forma distinta de entender el amor y el sufrimiento. Porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, entendiendo que claramente Dios me ama de tal manera que me va a sacar de la ira. Porque cuando venga el día de la ira, va a retribuir a aquellos que nos han afligido y va a retribuir a aquellos que no conocen a Dios y han rechazado a Dios, pero nosotros recibiremos el consuelo, el amor, la gracia. Y con este fin oramos para que siempre por vosotros, para que nuestro Dios se considere digno de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad, de la obra de fe y con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de Dios, de nuestro corazón y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Has sido afligido en este momento? Si eres creyente. ¿Has perdido un familiar? Si eres creyente. En esta pandemia, Dios está mostrando su amor para contigo. Has sido injustamente afligido. Logra entender esto. Dios ha derramado específicamente su amor para ti y para mí, para que desee su reino venidero y sea considerado digno de ese reino, y de alguna forma me está mostrando cada vez más su amor y me está perfeccionando. Dios aflige para que le deseemos más, estar con Él, demostrar su poder, su amor y gracia para con nosotros. ¿Estás deseando más a Dios? ¿Estás siendo afligido? ¿O has sido afligido? Dios te ha perfeccionado. ¿Estás deseando más a Dios? Demos gracias a Dios, porque como dice el texto, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que cuando siendo pecadores, impíos, despreciados, viviendo en las tinieblas, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Gracias, Señor. Porque en este tiempo de sufrimiento y de momentos difíciles, estás deseando más. Y va a pasar el momento en el cual ya no va a haber llanto. Su reino se va a establecer. Tus lágrimas van a ser secadas. Y vas a desear más ser considerado digno de ese reino maravilloso, en donde todos le glorificaremos en una voz y cantaremos y dándole gloria por su amor para siempre. Si tú no conoces de ese amor genuino y verdadero y no derramas de ese amor hacia otros y no amas a Dios como Él te amó y no amas a otros, comienza a dudar de tu cristianismo.
Y si tú nunca has conocido ese amor, la Biblia dice que Cristo murió por nosotros, aunque siendo pecadores. Cristo pagó el precio por ti y por mí en esa cruz, estando en esta condición. Y como la nombré delante, siendo un asesino, un mentiroso, un mal padre, una mala madre, un borracho, un orgulloso o cualquier pecado que está en contra de la palabra de Dios. Dios, estando en esa condición, te ama, pero quiere algo, que te arrepientas de ese pecado, que tomes su cruz y le sigas y eches por tierra todo lo que amas en este mundo. Te consideres en la bancarrota y vengas a Jesucristo y le pidas perdón por tus pecados y te humilles delante de Él para pedirle misericordia y que te salve de la ira venidera. Porque lo que nosotros registramos es eterna condenación por aquellos que rechazan el mensaje del gran Dios que tenemos. Y dice que nosotros seremos salvos de la ira de Dios por medio de aquel que nos amó. Cristo viene pronto y está pavimentando, está dejando que la maldad florezca para cambiar este mundo. Está evidenciando cada vez más la maldad del mundo. Porque el mundo siempre ha estado lejos de Dios y ha rechazado a Dios. Y lo está evidenciando, queriendo tener el control, manipulando algunas iglesias en algunos países, queriendo callarnos, sabiendo y haciendo diferentes cosas. Pero Dios está utilizando estos medios para rescatarte de ese lugar y salvarte de la ira de Dios, del infierno mismo, de la tribulación, con llama de fuego, como vimos en 2 de Tesalonicenses. Este mundo va a ser destruido porque necesita ser cambiado. ¿Dónde estarás? ¿En la llama de fuego por la eternidad o en el cielo nuevo y la tierra nueva y en la renovación de todas las cosas, en donde el Mesías va a ser el rey de todas las naciones, de todo pueblo y de toda nación? Damos gracias a Dios por su amor para con nosotros. Gracias por la obra maravillosa de nuestro Señor por nosotros. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Bendíganos, Señor, en este tiempo. Queremos orar por aquellos que no te conocen, para que el día de hoy puedan reconocer ese Evangelio santo. Ese Evangelio en donde muestra su amor específicamente para aquellos que usted quiere salvar. Te pido por aquellos que han escuchado este mensaje, que vengan a ti, que se arrepientan de sus pecados, que pidan misericordia para ser rescatados de la ira venidera. Sálvalos, Señor. Y también te pedimos por nosotros, para que vivamos con temor y temblor, sabiendo que va a venir un día, el Señor como ladrón en la noche, y va a comenzar a ejecutar el plan perfecto para cambiar este mundo, para redimir este mundo y cambiarlo, en donde Él reinará por 1000 años primeramente y después por una eternidad. Gracias, Señor, porque el día se acerca. Señor, ven pronto. Y gracias por su amor derramado para con nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Enséñanos a desearle cada día más. Y gracias por su inmenso amor, que a pesar del sufrimiento y de los momentos difíciles que hemos podido vivir, nos ha mostrado su amor tan grande, que algún día te glorificaremos cuando usted venga con sus ángeles. Gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Si usted tiene alguna duda o consulta, si usted necesita consejería o necesita tratar momentos difíciles que está viviendo en este confinamiento, por favor, no dude en llamarnos. No dude en contactarnos a través de las redes sociales o a través del canal de Facebook o de YouTube para conocernos y comunicarse con nosotros si necesita conversar más del Evangelio y si necesita consejería bíblica. Estamos para servirle. Dios les bendiga.
Gloria a Dios Altísimo.